Inicio la mesa redonda de consentimiento informado, desafíos actuales. Va a disertar Mercedes Moglia y Marcela Olivero, de la Dirección de Bioética de Neuquén, Virginia Cáceres, del Centro de Bioética de la Universidad Católica de Córdoba, María Fernanda Marchetti, del Área de Bioética del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, y en la coordinación está Mariana Conforto, del Comité Hospitalario de Bioética del Nuevo Hospital San Roque, y como secretaria Valeria Espinosa, del Comité Hospitalario de Bioética de Jesús María. Pasando una linda jornada desde temprano. Vamos a presentar a continuación la mesa redonda Consentimiento Informado, Desafíos Actuales. Están acompañándonos en esta mesa Marcela Olivero, es médica general y especialista en bioética por Flaxo. Hace 28 años que trabaja en el Sistema Público de Salud de la provincia de Neuquén y está a cargo de la Dirección de Bioética. Está a cargo de la Dirección de Bioética de la Subsecretaría de Salud de la provincia. Fue coordinadora de CAIBSH, que es la Comisión Asesora de Investigaciones Biomédicas en Seres Humanos de la provincia. Hoy sigue siendo miembro permanente y también es parte desde sus inicios de la red de comités de bioética asistencial que funciona hace 20 años en la provincia. También nos acompaña Mercedes Moglia, es licenciada en Comunicación, doctora en Ciencias Sociales por la UBA. Hasta marzo del 2023 fue docente de la Cátedra de Bioética de la Carrera de Medicina de la Universidad de Comahue. Desde el 2018 es parte de la Comisión Asesora de Investigación Biomédica en Seres Humanos y desde el 2021 parte de la Dirección de Bioética y también de la red de CBA de la provincia. Ambas son de Neuquén. Nos acompaña también María Virginia Cáceres, es magíster en Relaciones Internacionales por la UNC, abogada, notaria de la Universidad Católica de Córdoba, docente titular de Derechos Humanos y Seminario de Bioética y Bioderecho y adjunta de Ética Médica de la Universidad Católica, secretaria del Centro de Bioética de la Universidad Católica, jueza de primera instancia en lo civil y comercial de la ciudad de Córdoba. Y por último, María Fernanda Marchetti, ella es médica magíster y experta en bioética, especialista en pediatría y en medicina paliativa. Es coordinadora del área de bioética del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, docente de grado y posgrado de la Universidad Católica de Córdoba, docente invitada de la UNC y VCBC. Es miembro del Comité Hospitalario de Bioética de la Clínica Universitaria Reina Fabiola y del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad. Miembro de la Comisión de Bioética del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba. Bueno, las escuchamos entonces. Hola, bueno, buenas tardes. Así que bueno, vamos a empezar con nuestra propuesta. No sé, teníamos una pequeña presentación. No sé si la pueden poner. Si no, arrancamos. Ahí está, perfecto. No sé quién la paso yo. Porque no tengo el aparatito, sino ahí. No aprendí. Bueno, lo primero contarles un poco que el proceso de consentimiento informado siempre ha sido como uno de los temas ejes en todo nuestro trabajo, junto con el de confidencialidad, y como el concepto o el marco que siempre intentamos transmitir en las capacitaciones es el que el consentimiento es un proceso dialógico, ¿no? Y que va más allá de lo que es el papel. O los famosos formularios de registro del proceso en formato escrito.
como siempre consideramos que es algo fundamental en la cuestión de lo que es la bioética y sobre todo basada en derechos, entonces hicimos hace muchos años un proyecto para como hacer, sensibilizar a las personas en lo que es los procesos de consentimiento informado y sacar algunos formularios que se consideraran como importantes para digamos, que existan ese registro escrito, ¿no? Entonces, ese proyecto se realizó entre el año 2009 y 2011 y se realizó desde lo que es la red de comités de bioética asistencial. En ese momento, como yo contaba a la mañana, éramos 3 los coordinadores y coordinadoras de la red. Armamos ese proyecto y lo caminamos por la provincia. Como yo les contaba, los comités de bioética asistencial están insertos en los que son en la regionalización de la provincia. Entonces hicimos talleres y ahí fuimos recogiendo como cuáles eran las ideas y al mismo tiempo capacitando, ¿no? Eso tuvo como resultado una disposición con una guía general para todos los procesos de consentimiento informado y algunos formularios de registro escrito específico que ahí la gente consideró que debían existir, que eran de unas prácticas quirúrgicas importantes o prevalentes y como otra cosa era, por ejemplo, el formulario de traslado y derivación, que es algo que en la provincia se usa mucho, esto de trasladar o interconsultar pacientes, ¿no? Así que bueno, ahí tenemos esos 10 puntos que se consideran como necesarios o que hay que tener en cuenta para hacer todos los procesos, es lo que viene siendo, están en la guía general de todos los procesos de consentimiento informado. Son básicos que parecen, digamos, como muy obvios, pero digamos que hasta el día de hoy seguimos como batallando y seguimos capacitando al personal de salud para que, digamos, incorpore estos conceptos que están en esos 10 puntos. Agregar, bueno, Marcela estuvo en el proceso, yo entro a la dirección, decía ahí en mi presentación, en el 2021, pero este proyecto que Marcela presenta y que se habla, ¿no?, de guía y que sale por disposición, esos son literalmente 2 hojas digamos, que apuntó a ser bien sintético. Como ven en el primer punto, arranca con acciones, digamos, básicas en acción, ¿no? Fíjense los 2 puntos primeros, ¿no? Dirigirse a la persona con un lenguaje cordial y sencillo, ¿sí? Mirar a la persona a la cara, no usar genéricos cuando se a la persona paciente, ¿sí? Mamita, ni gordita, ni marido. Bueno, y se empezó con ese trabajo y es como siempre que hacemos recorridos o nos llaman de alguna zona o hacemos tareas de capacitación, que es una de las líneas de trabajo importante, es como que tenemos que volver, ¿cierto?, a revisitar esos ítems, y que es algo, yo que vengo de la comunicación, lo voy a decir acá, en un ámbito en los que todos provienen de salud, toda esta cosa de no nos enseñan a comunicarnos en salud, ¿no? O sea, en la formación médica o de otras prácticas. En realidad es algo que se cree como inherente, digamos, humano. No necesitamos ninguno, digamos, transitar una carrera de comunicación. Cuando hacemos una carrera de comunicación no es vos sabés comunicar porque de comunicación, no, es una perspectiva de análisis, digamos, sociológico. Es una práctica que tenemos que aprender, digamos, como sociedad. Estamos atravesando un momento de como que tuviéramos que recuperar prácticas blandas, ¿no?, lo que se llaman hoy habilidades blandas, tiene que ver con
somos inherentemente humanos y tenemos frente a nosotros a otra persona. Así que la guía es muy sencilla y apunta a eso, como decía Marcela, primero a conocer cuáles eran las necesidades para construir los formularios. En la anterior había mencionados algunos, después aparecieron también nuevas necesidades y tratamos todo el tiempo de hacer, cuando hay que elaborar un formulario de consentimiento escrito, hacerlo de modo colaborativo. ¿Sí? Dos experiencias recientes fue en 2021 el armado de una hoja de información. Nosotros también siempre insistimos entre lo que es una hoja de información y la hoja a la firma, ¿sí? Aquello que se fue informado. Insistimos mucho en el empeño que tiene que tiene que poner en la claridad de lo que se vuelca en esa hoja de información escrita. Y un caso, por ejemplo, para compartir, que fue hecho a pedido de una de las zonas, con estas famosas hojas de planes de parto, ¿no? Con la ley de parto humanizado y eso, aparecía esto de la cesárea demanda, etcétera. Entonces, bueno, ahí nos dimos un espacio de charla donde se elaboró una hoja de información sobre todo lo que implica, digamos, los derechos, vamos a un parto respetado, también hojas de información sobre lo que implica la inducción a parto, lo que implica un parto vaginal post cesárea, ¿sí? Porque se detectó que había necesidad de que esa información fuese consensuada y plasmada por él. Y la última experiencia, muy ardua, fue la del año pasado de una hoja de información a pedido del servicio de endocrinología infantil del Hospital Provincial Castro Rendón sobre el uso de análogos para la inhibición de pubertades en situaciones de infancias diversas. Que también, bueno, logramos ahí un formulario de consentimiento informado. Siempre insistir, ¿no?, sobre contenidos mínimos que tiene que tener un formulario de consentimiento informado, que nunca, por supuesto, ¿no?, y es siempre lo que insistimos, un formulario, ¿no?, porque siempre nos piden como si tener un formulario escrito, como sucede también muchas veces, tener un protocolo escrito solucionara las cosas, y lo cierto es que uno desde la bioética siempre responde, no hay receta, no hay receta. Cada situación, vos podés tener un recurso, pero cada situación va a meritar, ¿sí?, que eso que está escrito sea adaptado a las necesidades subjetivas de la persona que en ese momento es paciente, ¿no?, y necesita información clara, precisa y adecuada para tomar una decisión. Pasar la en el diálogo, en los componentes del diálogo, ¿no?, esto de que en los formularios de consentimiento informado no podemos valorar, o sea, tiene que quedar claro cuál es el objetivo terapéutico, ¿sí? Pero no podemos hacer una valoración sobre esto es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Tenemos que dar una información objetiva. Si es beneficioso o no, ¿sí?, ahí esa valoración es interna a cada persona, viendo, digamos, el contexto y las herramientas disponibles. No, por ahí esto, contar que seguimos, como decía antes, que a pesar de que como a nosotros nos resulta el consentimiento informado como un tema súper transitado, pero que nosotros seguimos viendo en el personal de salud las mismas dificultades que hace 20 años. Esto de que se sigue, como allí puse yo las dificultades, una concepción de parte de los trabajadores de salud, una concepción restrictiva, defensiva, arraigada e inmutable sobre lo que es el consentimiento informado. Siempre está hecho como para que los profesionales tengan una herramienta para defenderse de posibles cuestiones legales. No se centra en esto de que en realidad hay que dar una información, se está dando una información para que la persona
mínima necesaria para que la persona pueda definir ahí una cuestión de salud, un problema de salud que tiene. Eso de hacerle entender a los que trabajamos en salud, eso sigue siendo tan difícil como hace 20 años. Y esto que se usa mucho lenguaje técnico y siempre se trata de decir, nosotros hacemos esto, hemos hecho un montón de formularios que nos piden, pero después siguen diciéndose, ay, no, usar el del Clinic en Massachusetts, de no sé qué, ¿viste? Seguimos con esas cosas que parecen que es mejor o no sé qué, y cuando, como decía Mercedes, a lo que hay que apuntar es esto, al diálogo y al escuchar al otro sobre todo, ¿no? Un poco eso, transmitir, esas son las experiencias. Un poco para cerrar, siempre revisando papeles, y eso topé con es un extracto, como dice ahí abajo, de un libro de Benedetti Hospital relacionado, digamos, a las implementaciones que se hicieron sobre la ley de salud mental. Y se las leo porque me pareció muy descriptiva. Es de Fernando Pessoa. Dice, una de mis preocupaciones constantes es comprender cómo es que la otra persona, que la otra gente existe. Cómo es que hay almas que no sean la mía, conciencias extrañas a mi conciencia, que, por ser conciencia, me parece único. Comprendo bien que el hombre que está delante de mí y me habla con palabras iguales a las mías y me ha hecho gestos que son como los que yo hago o podría ser, sea de algún modo mi semejante. Lo mismo, sin embargo, me sucede con los grabados que sueño de las situaciones, con los personajes que veo de las novelas, con los personajes dramáticos que en el escenario pasan a través de los actores que los representan. Nadie, supongo, admite verdaderamente la existencia real de otra persona. Puede conceder que esa persona está viva, que siente y piensa como él, pero habrá siempre un elemento anónimo de diferencia, una desventaja material. Los demás no son para nosotros más que paisaje, y casi siempre paisaje invisible de calle conocida. Este esfuerzo, ¿no?, por entender y recordarnos que la otra persona que tenemos es otra persona, ¿no? Y hay algo, ¿sí?, que es único en esa persona. Y el esfuerzo, en el caso de que estemos con equipos de salud, es de quienes estamos dando asistencia, ¿no? De respetar esa singularidad, esa diferencia, eso que se nos escapa y que es la vivencia del cuerpo, ¿sí? Cada uno vive y habita un cuerpo. Tenemos que respetar esa experiencia, acercar la información para favorecer la toma de decisión autónoma. Y la literatura siempre nos da palabras bonitas para decir. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo también, primero que todo quiero agradecerle a Fernanda por la invitación para estar acá. Muy honrada, soy del área de lo jurídico, hace bastante trabajo en el tema de bioética y me siento muy honrada de poder venir a hablarles a ustedes. Espero que alguna de las cuestiones que tenga para traerles sea de utilidad. Muchas cosas van a ver que están muy a la par de lo que venían hablando mis predecesoras, entonces bueno, me siento que estamos en el mismo camino. Cuando tuve que pensar, de acuerdo a mi experiencia, qué desafíos veo que hoy sigue existiendo en torno al consentimiento informado, que si uno se fija desde una cuestión legal, ya desde el 2009 es una obligación recabar el mismo. Creo que el primer desafío, y ahora vengo con la lucha tecnológica, es esto mismo que hablaban mis predecesores, que es superar la noción del consentimiento informado como un documento escrito. ¿Por qué? Porque siempre hay, yo entiendo que hay una preocupación del médico de dejar de alguna manera plasmado que ese consentimiento se brinda. Y el documento escrito sirve como una presunción de prueba de que ese proceso de consentimiento existió, pero no siempre equivale a que
no es un documento, no siempre tiene la validez para acreditar que el proceso. Y eso lleva a que muchas veces, a ver, en la vida práctica uno, cuando va al médico, a veces pasa, no siempre, pero pasa que uno va a realizarse una práctica y termina siendo el secretario administrativo el que brinda el formulario y el turno, y uno dice, ay, ¿y esto? Y yo digo por dentro, nadie me explicó nada, pero bueno, entiendo que en la práctica a veces uno tiende a equiparar esta concepción del consentimiento con el documento escrito. Entonces creo que el gran desafío que hoy seguimos manteniendo en términos de bioética es superar esta concepción restringida y ver el consentimiento como un proceso. Como un proceso que la misma palabra proceso implica que no es algo momentáneo de un instrumento, lo firmo, se termina, sino que supone una instancia que se desarrolla en el tiempo y que va de la mano de otro proceso fundamental, que es el proceso de la información sanitaria. Entonces, recabar el consentimiento informado no se puede agotar en hacer firmar al paciente este documento, sino que tiene que ir de la mano de estos dos procesos. Y me gustaría traerles un gráfico que construimos con mis compañeros del Centro de Bioética, que acá está justamente Martín Torres, Mariano Mosquera y bueno, el padre Canto, que no está con nosotros, pero bueno, nosotros cuando empezamos a trabajar en el centro, lo primero que empezamos a hablar es de la importancia de visualizar y darle contenido al consentimiento como este proceso dialógico, como un proceso donde uno mira al otro, como un proceso y un desafío comunicacional. O sea, siempre termina siendo un desafío de cómo comunicar aquello que tengo que informar al paciente para que él comprenda lo que está firmando. Jurídicamente, si una persona firma ese consentimiento, pero no lo entiende, ese instrumento es de ningún valor. Entonces, de nada me sirve a mí tener este papelito firmado si la persona realmente no entendió lo que estaba firmando. Entonces, por eso es vital ver que acá el procedimiento de consentimiento, que es esta declaración de voluntad en donde el paciente dice, sí, acepto someterme a esta práctica médica, tiene que necesariamente ir precedida por un buen proceso de información, de suministro de información sanitaria, donde ustedes, como profesionales de la salud, están en condiciones de informarle al paciente, bueno, el Código Civil hace un intento de graficar de manera clara cuáles son los aspectos que yo tengo que informar y dice, tengo que informarle el estado de salud, es decir, cómo ese paciente está, cuál es su pronóstico, cuáles son las alternativas o proyecciones que tiene su enfermedad, qué terapia o qué tratamiento yo le propongo, qué alternativas terapéuticas existen, qué riesgos tiene esta práctica, qué riesgos tiene que no se someta a la práctica que le estoy proponiendo. En definitiva, toda la información que haga que la persona que tengo sentada delante mío comprenda tanto cuál es su estado de salud como la práctica que yo le estoy proponiendo y por qué se la estoy proponiendo. Y también, como es un proceso dialógico, darle a la otra persona el espacio para que pregunte, para que evacúe dudas y para que, en definitiva, comprenda cabalmente esta propuesta de terapia que yo hago. Entonces acá yo elegí algunas frases que me parecían importantes hacer énfasis en esto, que es un proceso dialógico. No es el médico el que predecide cuál es el tratamiento, la terapia, sino que en definitiva tiene que al paciente comunicarle cuáles son las terapéuticas, cuál es el tratamiento que le propone y por qué le propone ese tratamiento y no otro. Nadie puede aceptar aquello que no comprende. Vuelvo a la parte de que si ustedes tienen un formulario firmado, pero el paciente no comprendió ese formulario, eso es jurídicamente de ningún valor y en la práctica es de ningún valor, porque quienes estamos en la justicia, acá veo que hay otra jueza que también es colega mía, vemos muchas veces que los juicios de mala praxis ocurren, yo sé que ustedes le tienen temor a esta palabra, pero bueno, desde mi área es como lo que puedo aportar, muchas veces ocurren porque el paciente no fue debidamente informado de los riesgos propios de esa intervención quirúrgica. Entonces va y cuando pasa alguno de estos riesgos que son los usuales de esa práctica y como no le fueron informados, dice, el médico cometió una mala praxis. Y no fue así, sino que sucedió o acaeció uno de los riesgos propios
de este tratamiento que yo le estoy haciendo. Entonces, si el paciente va a la práctica sabiendo que ese es un riesgo y luego este riesgo acaece, va a darse cuenta que fue por mala suerte, por el alias, pero no porque el profesional de la salud actuó mal. Entonces, ahí es lo importante de que ustedes puedan transmitirle al paciente estos riesgos propios del tratamiento que le va a brindar. Y dentro de esto de humanizar el procedimiento del consentimiento informado, la Corte Interamericana en el fallo IB versus Bolivia habla, haciendo propia unas palabras que están ya en la Declaración de Lisboa de Derechos de los Pacientes, que la información sanitaria que ustedes vayan a brindar tiene que ser dada en términos culturalmente aceptables. Esto quiere decir que yo tengo que visualizar a quien tengo al frente y adaptar mi discurso a que la persona que está al frente la compre. No es lo mismo hablarle a un niño, no es lo mismo hablarle a un adolescente, no es lo mismo hablarle a un adulto mayor, no es lo mismo hablarle a un médico, a una persona que es ingeniera, a la persona que no tiene formación. No es lo mismo desempeñar mi profesión en un dispensario que en un centro de última tecnología en Massachusetts. Bueno, claramente no es lo mismo. Entonces, la persona que tengo al frente, yo tengo que adaptar mi discurso para asegurarme el fin que tiene el proceso de consentimiento, que es que quien está al frente me comprenda, entienda y se vaya de mi consultorio sabiendo, por lo menos yo intuyendo que él entendió qué es lo que le estoy proponiendo y cuáles son los riesgos de lo que le estoy proponiendo. Por otra parte, también hace hincapié este fallo en la importancia de informar lo que son las alternativas terapéuticas. A veces constituye una práctica que el médico informa solo a aquella que considera que es la más adecuada y omite informar estas otras alternativas, y en vez de decir, bueno, usted tiene estas 3 alternativas, yo considero que esta es la más adecuada, termina haciendo una preselección en función del paciente. Bueno, eso es un defecto, una mala práctica que también debería ser superada. Y por último, bueno, esto de permitir que el paciente pregunte. En esto de adecuar el discurso a quien tengo al frente, yo voy brevemente, porque si no ya me van a echar, hacer un paneo de algunas situaciones particulares. A la luz, nosotros hemos tenido recientemente, pero fue en el 2015, una reforma integral de lo que es nuestra legislación civil, y ha habido cambios sustanciales en términos de lo que es la capacidad de las personas. Entonces es importante que siempre estemos todos actualizados, aunque esto sea jurídico, algunas cuestiones genéricas para que ustedes las comprendan respecto de quién puede brindar el consentimiento. Así que en términos muy breves, con esto de que yo tengo que adaptarme a quien tengo al frente, tengo que decir, si yo tengo un niño menor a 13 años, ese niño, el consentimiento lo van a brindar los padres. Pero la Convención de los Derechos del Niño y también nuestro Código Civil recepta que si el menor tiene grado y una edad y un grado de madurez suficiente, uno tiene el deber de informar, aunque no vaya a brindar el consentimiento. No es lo mismo un nene de 4 años que un nene de 11 o 12. Entonces, cuando yo tengo al frente un nene de 11 o 12 que tiene un grado de madurez que yo me doy cuenta que entiende, mínimamente le tengo que explicar, tengo una obligación convencional de explicarle, de hacerle entender y de escuchar su opinión, porque la Convención de los Derechos del Niño dice que tiene el niño el derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta, por más que el consentimiento en definitiva lo brinden los padres. Después, en lo que son los menores entre 13 y 16, el código distingue de manera muy genérica los tratamientos que son invasivos de los que no. Los que son invasivos y ponen en riesgo la vida de las personas, ahí es necesario el consentimiento de los padres, pero también el del niño. Es la sumatoria de los consentimientos el que se necesita para realizar una práctica médica. No es que elimino al menor, sino que sumo su voluntad a la de sus padres. Y en los que no son invasivos, que no constituyen ningún tipo de riesgo, ahí sí puede el menor por sí mismo prestar el consentimiento. Y nuestro código establece que los mayores de 16 años son plenamente adultos para lo que es dar el consentimiento informado. Esto obviamente salvo algunas excepciones que están en otras normas, como la ley de trasplantes, que exige los 18, y la ley de cambio de sexo. Ay, perdón, ya terminé. Bueno, esto es para mucho más, pero las personas que tienen algún tipo de capacidad limitada, yo ahí tengo que distinguir. Esto el código también ha hecho un cambio importantísimo, porque antes eran las personas plenamente capaces o plenamente incapaces, y hoy lo que yo tengo es
un abanico de situaciones. Entonces, primero tengo la Corte Interamericana que también me dice, una persona que tenga un padecimiento mental, aun cuando esté en un contexto de encerrada, no debo presumir que esa persona no tiene capacidad. Para que no haya capacidad de dar el consentimiento, sí o sí tiene que haber una sentencia judicial. Y eso hace que ustedes tengan que ver en la sentencia judicial si está o no limitada esa persona para brindar el consentimiento. Y finalmente, en el caso de que esté una persona absolutamente incapacitada y no haya dejado directivas anticipadas, ahí también lo va a brindar su curador. Y si es una persona en una situación transitoria, el Código Civil lo que establece es que cualquier persona, aún no llegado, puede brindar el consentimiento por él y que el médico podría actuar aún sin ningún tipo de consentimiento de nadie si hay una situación de riesgo de vida. Y esto es lo último que voy a traer a colación, pero es una pregunta o una inquietud que Fernanda me comentó, que estaba relevante comentar en otras jornadas que no pude ir porque estaba enferma, pero las vengo y las digo ahora. Y es la preocupación respecto de cuánto tiempo tengo que guardar yo el papel escrito. Porque ustedes saben que hoy la mayoría de los nosocomios tienen historias clínicas digitalizadas. Y yo le hago firmar el consentimiento por escrito, eso lo digitalizo, tengo una copia digital, pero ¿cuánto tiempo tengo que guardar el soporte papel? La ley de derechos del paciente lo resuelve diciendo 10 años, pero el fundamento que daba era que ese era el plazo de responsabilidad contractual. Eso se modifica con el último Código Civil, entonces ha habido algunas posiciones que hablan de plazos más reducidos, que son 3 años, que es el plazo de reducción de la responsabilidad contractual, o de última el plazo máximo del nuevo código, que son 5 años, pero yo les digo que en realidad la vertiente mayoritaria es que se mantiene el plazo de 10 años. Y les voy a decir 2 argumentos rápidos y con esto les prometo que tarde. Uno es que la ley de derecho del paciente no ha sido derogada ni modificada, por lo cual mantiene su vigencia. Y segundo, que la historia clínica es un instrumento tan vital para el paciente que tengo que hacer toda interpretación lo más intuitiva posible. Y como el curso de una enfermedad puede desarrollarse a lo largo de mucho tiempo, mantener esa documentación resulta crucial. Más allá de la responsabilidad civil, es necesario superar esta visión del consentimiento solo a los fines de la responsabilidad civil. Entonces, para concluir, superemos esta visión reduccionista, fortalecer su concepción como un proceso y humanizar el proceso de consentimiento informado. Muchas gracias por su atención. Yo me voy a parar porque es muy de siesta y es complicado estar sentado. En primer lugar, agradecer al comité organizador que me permitió tener un espacio en estas jornadas, que costó porque no querían que hablara, pero bueno, acá estamos. Simplemente la idea de este espacio que tomamos como locales es contar un poco, porque en función de lo que ya se contó de la experiencia de Neuquén y lo que nos dijo Virginia de la generalidad, es en qué estamos acá, la historia somos de la red y todos sabemos nuestra cotidianeidad, pero es como tratar de hilvanar lo que hemos estado escuchando. Ya lo dijimos todos, consentimiento informado entendido como una declaración de voluntad, pero que supone manejar información clara, precisa y adecuada, y ahí está el rol importante que tiene el equipo de salud. Esto de saber que es un derecho del paciente, que es un proceso de comunicación y que está basado en el respeto a la dignidad del otro, ¿no? Como decía Mercedes, tener en claro siempre que el que tengo enfrente es un otro, otra persona, por lo tanto, esto de la dignidad que tanto hablamos nosotros, acá se ve puesto en práctica. Y garantizar la intervención del paciente en este proceso de toma de decisiones. Promueve entonces también la seguridad clínica, cuando por ahí tenemos que explicar por qué es importante esto desde el lado de los equipos de salud, entender que es parte del acto del equipo de salud, del acto médico y de todos los que trabajamos en salud, ¿no? Entonces, entender que esto, si nos amigamos con este enfoque, también estamos garantizando la seguridad clínica. Como equipo de salud, entonces,
toca ofrecer esta información suficiente, adecuada. Por eso es importante esto, ¿no? Difícilmente podemos agotar en un escrito, cuando debe quedar por escrito, todo aquello que debemos informar. Entonces, tenemos que tener en claro todo aquello que tenemos que informar y después veremos qué de eso tiene que quedar por escrito. Si no, nos pasa, ¿y cuánto escribo? Sea necesario, quedará por escrito, pero hay mucho más que hemos tenido que comunicar y eso se hace verbalmente. Informar y obtener este consentimiento del paciente es el elemento constitutivo de la atención sanitaria. No es porque quiero, no es porque yo estoy en esta onda, no porque me parece bien, sino que es lo que corresponde hacer. Esto que ya lo dijeron antes, ¿no? ¿Cuándo debe quedar por escrito? Por ahí vamos a tener muy claro la mayoría, pero genera la duda. Fíjense, establece la ley para nosotros es cuando hay una internación, cuando hay una intervención quirúrgica, bueno, lo que ustedes tienen allí. Y acá, ¿esto por qué lo pongo? Porque van a ver que en nuestro recorrido histórico nos pasó que, por ejemplo, no teníamos como obligatorio un consentimiento informado por escrito para las internaciones. Se fue perdiendo en el camino, ¿no? Entonces, cuando uno vuelve a revisar esto que decía Virginia, tenemos que conocer los marcos legales, encontramos que, bueno, la internación es uno de los que requiere que quede por escrito el consentimiento del paciente. Bueno, esto de sobra, decir quién informa, cómo informa, dónde informa. Y esto, que parece también muy básico, cuando uno se pone a preparar una propuesta para actualizar los consentimientos informados en la versión que debe quedar por escrito, tener en cuenta esto porque nos pasaban estas cuestiones, ¿no? No estaba identificado de qué institución era, no estaba la fecha. Entonces, cuando uno quiere ver en este recorrido la trayectoria de la enfermedad de una persona, ¿esto de cuándo fue? ¿De qué año? Uy, no sé, vamos a la foja quirúrgica porque acá no pusimos. Fundamental, dónde estamos, quién es la persona que firma, quién es el profesional actuante, cuál es la institución, cuál es el procedimiento. Bueno, una serie de detalles que hablamos. Cuando no hace falta que quede por escrito, también está de sobra, pero es bueno saberlo porque a veces en medio de una urgencia nos empezamos a preocupar, uy, ¿quién firma? ¿Dónde firma? No, urgencia es urgencia y ya, claro, cuestión. Vamos a lo concreto de la provincia de Córdoba. Dijimos al principio, estamos celebrando los 25 años del área. En realidad, por allá por el 98 se empezó a dar forma de manera más explícita al área de bioética y se empezó a trabajar también esto que es un clásico, ¿no? Dentro de los temas clásicos de la bioética, consentimiento informado es un clásico, ¿no? Empezaron a trabajar en eso. En el año 2002, por resolución ministerial, se establece un manual de procedimientos y una propuesta de cómo implementar los consentimientos informados en las instituciones de salud de la provincia de Córdoba, y era el que estaba disponible. Es más, esa resolución ha estado vigente hasta hace muy poquito tiempo. Ahí tienen el número y todo lo demás, por si alguno lo quiere ir a buscar. En el año 2018, desde la red, trabajo conjunto con el área de bioética, empezamos a primero darnos cuenta por nuestra práctica habitual, todavía desde que estamos en los comités, tenemos el contacto en lo asistencial, sabemos la realidad de lo que está pasando, nos dábamos cuenta de que había algo que estaba faltando, que no alcanzaba con lo que teníamos, o que la propuesta que estaba en la práctica no se cumplía, por distintos motivos. Encima también estábamos en plena transición de papel a historia clínica digital. Lo que hemos renegado, lo que siempre por las dudas nos enojamos primero y ahora tengo que hacer otra cosa más. Bueno, en medio de eso también el formulario escrito, el papel donde lo pongo, prohibido los papeles, todo digital, ¿qué hago con lo que firmé? ¿Dónde firma digital? ¿Dónde está el dispositivo para que firme el paciente? ¿Eso vale? Todo eso llegaba a los comités de bioética y decíamos, ¿y qué hacemos? Entonces empezamos a trabajar en conjunto, a revisar, a ver qué podíamos proponer. Nos llevó un tiempo, ¿no? 2018 empezamos, hicimos la primera propuesta a autoridades ministeriales, fueron cambiando las autoridades ministeriales varias veces y la propuesta quedó allí. Finalmente, diciembre del año pasado, sale una nueva resolución ministerial, la que está ahí, 171, que lo que hace es modificar
y actualizar la anterior. Porque si ustedes la leen a la de 2002, que mañana será el día en que van a conocer a todos los que han sido parte de esta historia, es un tratado de bioética. Está perfecto. Antecedentes, el manual de procedimiento, eso no hace falta modificarlo. Lo que hay que modificar y actualizar era esto, cómo lo llevábamos a la práctica. Y nada más que porque es producto de que como sociedad vamos cambiando. Entonces el trabajo que teníamos que hacer era cómo actualizamos para que ese contenido teórico tuviera vigencia hoy en día, pero además que garantizara los derechos de las personas y sirviera como una herramienta a favor de los equipos de salud, no en esto, como plantean todas, ¿no? De decir, no tiene que ser solo un elemento defensivo, sino por el contrario, algo que nos ayuda a favorecer los procesos de toma de decisión. Entonces, en esta resolución, bueno, fíjense esto, ¿no? Se destaca esto que intentábamos hacer, cómo hacerlo de manera simple, que sirviera, la importancia de actualizar estos contenidos y sobre todo al final, ¿no? Ver de qué manera garantizábamos los derechos de los pacientes de un modo operativo, sencillo y eficaz. Y ahí dijimos, vamos a tratar de conseguir eso. Estamos en eso. No nos sale tan fácil, pero estamos en la dura tarea. ¿A qué se llegó? A algunas propuestas, estas, falta de ver en detalle el contenido, pero también, ¿no? Son una hoja en realidad doble faz, donde están estas cuestiones troncales que no pueden faltar, identificación, datos, lugar, fecha, quiénes los que firman. Las que son fijas son las que son para internación general, internación pediátrica, internación área crítica. Y quizás lo más valioso de esto fue que para poder tener la información real de qué necesitaban nuestros equipos de salud, en función a lo que recibían de los pacientes, hicimos unas rondas de consultas con referentes de áreas críticas y de internación de distintas instituciones de salud, tanto de la provincia, para poder preguntar, bueno, ¿qué les parece que falta? ¿Qué les gustaría que estuviera sí o sí dicho? ¿Y qué creen que está dicho pero habría que actualizarlo o modificarlo? De allí surgieron estas propuestas que también están disponibles en la página y en el área nuestra para que las puedan leer, porque siempre van a ser mejorables y actualizables y modificables. Entonces ponemos ahí para que nos den una mano también en que sea un instrumento valioso y actual. Pero esto, las de área crítica están hechas en función de lo que los intensivistas nos decían. Hay cosas que nosotros como intensivistas hacemos a diario y son re naturales que el paciente no conoce y las damos por supuestas. Y no podemos frente a cada intervención o procedimiento, hay Pere que firma, hay Pere que... Entonces se trataron de poner allí, de enumerar las prácticas que en un área crítica serían habituales, pero que para una persona no lo son. Y lo mismo en el campo de la internación común, tanto para adultos como esto que yo les decía, hospitalaria, clínica adultos, clínica pediátrica. Para acompañar esto, se elaboró un procedimiento. Todo esto que yo se los cuento medio rápido, fueron idas y vueltas, ¿no? Porque se armaba la propuesta, se dejaba claro para que lo hablaran el resto de los participantes. Entonces, bueno, por eso llevó tanto tiempo. Ese manual de procedimientos, en la misma resolución lo incorpora, en la letra, en la teoría, muy parecido a lo que estaban Mercedes y Marcela. Lo que nos pasaba después es que cuando uno eso dice, bueno, a ver, imaginemos un médico, un odontólogo, un psicólogo que tiene que hacer un procedimiento o una internación, no se va a poner a leer el manual de procedimientos largo. ¿De qué manera lo hacemos algo más accesible? Y con el tema de la historia clínica digital, que estuviera disponible en la computadora de cada profesional, algo práctico, ¿no? Algo que somos muy de lo visual. Grandes no tanto, pero los más jóvenes son muy de lo visual y necesitan algo bien concreto. Entonces también se armó esta propuesta que es hacer más simple lo que está largo en el manual de procedimientos y empezar por esto, ¿no? Quizás era lo más importante, que al inicio de todo, ante la práctica o la internación o lo que tengo que hacer con el paciente, me permita primero pensar, ¿esto que voy a hacer requiere que quede algo por escrito, la firma del paciente por escrito? ¿Sí o no?
En función de eso, veré cómo comunico. Pero comunicar siempre. El proceso, comunicación va a tener que estar siempre. Habrá veces, debe quedar por escrito, habrá veces que no. Y en función de eso, bueno, ir armando la forma de proceder. Después a quién informar, dónde informar. Esto ya nos metemos en un campo que no era específicamente en el que estábamos, pero aprovechamos. Vieron, siempre le busca la posibilidad de decir, bueno, y de paso tratemos de que la comunicación sea en un lugar donde se puede escuchar. Estemos tranquilos, no en un pasillo, no en la sala de espera, no delante de un montón de otra gente. Tratemos de buscar un lugar tranquilo, que permita el diálogo y la comunicación. Después esto de qué informar, las cuestiones a tener en cuenta, una vez que ya se informó, la posibilidad de la repregunta o de que si es algo programado el paciente se pueda ir a hablarlo como quiera y después volver más preguntas. Muy importante el tema de las firmas, porque por ahí nos pasaba que encontrábamos algo que registraba bastante bien todo el proceso que se había llevado adelante, pero solo estaba la firma del paciente. No tenía bien el que estaba proponiendo esto. O solo estaba la firma del médico, como si fuera que eso era lo más importante, ¿no? Solo estaba el nombre del paciente. Entonces costaba saber si ese paciente estaba de acuerdo o no con lo que se había hecho. Y esto que aclaraba Virginia, que según las edades, quién firma, quién no, según el estado del paciente, si tiene un representante legal, si tiene alguien que está subrogando o si tiene indicado un apoyo. Ahora también la ley contempla esto, que hay personas que pueden tomar decisiones por sí mismas, pero requieren esta figura del apoyo, que es aquel que está para facilitar el proceso de entender lo que estamos planteando. Todas esas cosas debemos tenerlas en cuenta. Y no es solo para los que hacemos bioética o para los abogados. Nos toca a todos los que trabajamos en salud. Por eso creíamos que estaba piola esto, era interesante poner esto aquí escrito y que todo el mundo lo pudiera ver. Entonces, solo para repasar, acá creo que todos estamos de acuerdo en esto, ¿no? Esto de que el consentimiento es un proceso, que la mayoría de las veces es verbal. Cada vez que nos tiene el consultorio, cada vez que nos hace una propuesta, cada vez que nos hace un tratamiento ambulatorio, no dejamos por escrito y hacemos que el paciente firme cada cosa. Pero que las veces que debe quedar por escrito, nos tomemos el trabajo de hacerlo bien, para que sea un registro, no solo por el temor legal, sino para que facilite esta lectura de las biografías que nosotros tanto hablamos en bioética. Que uno pueda tomar la historia clínica del paciente y entender qué pasó, qué se le explicó, por qué decidió, por qué no. Saber que es el instrumento que mejora la calidad asistencial y el proceso de toma de decisiones y no solo este elemento defensivo, que puede ser revocado en cualquier momento, que también es importante, ¿no? Porque por ahí la gente se asusta si uno le hace antes. Ahora me parece que no tanto. Si uno le hace firmar porque dice, uy, me quedo prendido a esto. Por eso también tenemos que aclarar que siempre se puede revocar, que uno como paciente es el dueño de esa información y de esa decisión, y así como ahora digo que sí, después puedo decir que no, y entonces también lo deberé dejar por escrito, sobre todo a la negativa. Y que el proceso va a tener que ser mucho más exhaustivo y detallado cuanto mayor riesgo le implique a la persona. Eso es. En realidad terminábamos diciendo esto, paso aprovechamos. Cualquier duda, llégate a tu comité de bioética amigo en tu institución, porque había gente que sabe que hay comités de bioética en la institución, entonces esto puede estar en todas las computadoras, todos los consultorios de todas las internaciones, por lo pronto de los hospitales públicos, y va a servir también para que un montón de gente, colegas nuestros, compañeros nuestros de salud, se enteren que hay todos, pero la gran mayoría de nuestros hospitales tienen comités o comisiones de bioética, y entonces nos parecía que era un muy buen momento para propaganda. Y simplemente hasta acá, ¿no? La realidad y en función de lo que hemos escuchado que pasa en Neuquén y la cuestión más teórica de los aspectos legales, somos conscientes que es un tema clásico, que es de siempre de la bioética, que siempre ha tenido que ver con el campo de la salud, pero que sigue habiendo mucho por hacer, que tiene que ver con los cambios culturales, los cambios que tenemos como sociedad. Tenemos que estar ahí a la par para actualizar estos contenidos, para estar todo el tiempo viendo de qué manera son herramientas prácticas, que no sea una traba para los profesionales de salud, que por eso no la usamos, y que no sea algo que complica al paciente y que empiece a sospechar de que si tanto se cubren algo debe haber. Entonces
ver de qué manera, y acá retomamos lo de la creatividad que proponemos en las jornadas, tenemos que buscar la vuelta de que esto sea algo que sirva, que a veces sea sencillo y que nos permita garantizar esto, mejorar los procesos de toma de decisiones, y eso se hace tomando decisiones. Ahí estamos en pleno trabajo. Cada hospital está viendo de qué manera. Todavía no hemos logrado tenerlo disponible en las historias clínicas digitales. Ahora está el firmar, sacar la fotito y subirlo. Pero bueno, es parte del proceso. Así que esto queríamos contarles a los que nos visitan de afuera y dejarlo para que podamos interactuar y ver qué más podemos hacer o cómo mejorar. Gracias.